Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Nos disponemos, apreciados hermanos, a meditar el Evangelio de hoy, pidiéndole al Señor que nos guíe. Y nos ponemos en su presencia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para renovar la faz de la tierra. Espíritu de amor, de ciencia, de inteligencia, guíanos en nuestro meditar cotidiano de la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse, sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, escuchamos cómo Jesús en el Evangelio envía a los discípulos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. De dos en dos indica que el discípulo tiene que siempre andar acompañado, ir acompañado en la presencia de Dios, de sus hermanos, que el Evangelio se anuncia en comunidad de dos en dos. Y en dos también porque el mensaje cristiano es doble. El amor para con el Señor, la virtud de la caridad, tiene una doble dimensión, que es el amor para con el Señor y el amor para con el prójimo. Esto indica también ir de dos en ese anuncio del Evangelio. El amor de Dios tiene que brotar de nuestra vida, en nuestro corazón, y también el amor para con los demás, con lo que nosotros realizamos con nuestros seres queridos, a quienes tenemos que amar en ese amor de Dios. Pero luego el profeta, el que anuncia la palabra de Dios, el discípulo, tiene que llevarse también la austeridad, la sobriedad que tiene que tener en sus bienes personales, en sus cosas materiales, como nos dice el Señor en el Evangelio. Llevar por el camino solo un bastón y nada más, confiando siempre en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y también pues es el recibir, aquellos que reciben el Evangelio en su casa, en sus hogares, como dice en el Evangelio: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Es la gracia de recibir nosotros en nuestra casa al misionero, al profeta, al discípulo que viene en nombre de Dios. Y los discípulos, ¿qué anuncian? Anuncian la conversión. Dice, ellos salieron a predicar la conversión. Esa misma conversión que está Jesús predicando, anunciando. Es decir, los discípulos son continuadores de la conversión, son continuadores del anuncio del reino de los cielos. El discípulo está llamado a decirle a la gente, a invitarle a la conversión, como lo hace también San Juan Bautista, que llama al arrepentimiento, al convertirse a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse. Es la voz que clama en el desierto: conviértete y cree en el Evangelio. Esa es la conversión que nosotros estamos llamados a vivir constantemente, una conversión para con la palabra de Dios, para podernos disponer cada vez más en la escucha de la palabra y perseverar nosotros en ese encuentro con el Señor. Dice también que echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Los discípulos saben que tienen que ir a los más frágiles, a los débiles. Ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. También hoy, apreciados hermanos, estamos llamados a visitar a los enfermos, especialmente a ungirlos con el aceite. Nosotros sabemos que el Señor nos ha dejado este sacramento de curación, como lo es el sacramento de la unción de los enfermos, que por lo tanto estamos llamados a recurrir a Él en aquellos momentos en los cuales sentimos esa debilidad
de la salud y por lo tanto caemos en la enfermedad, porque el sacramento de la unción nos da esa fortaleza, nos prepara el alma también para ese encuentro con el Señor. Y esto de ungir con aceite a los enfermos, el sacramento propio de la unción de los enfermos, llame a los sacerdotes para que recen por los enfermos, les unjan con el aceite. Escucharemos también en la carta de Santiago, del apóstol Santiago. Nosotros tenemos que redescubrir ese valor precioso que el Señor nos ha dejado en el sacramento de la unción de los enfermos, que es un sacramento para vivos. Por eso ustedes, apreciados hermanos, cuando tengan en su casa algún familiar, algún amigo que está enfermo, especialmente en una situación grave y está incluso en peligro de muerte, pues qué bonito que ustedes en ese apostolado puedan también invitar al sacerdote para que le unja con el aceite, con el óleo de los enfermos, con el aceite de los enfermos, con el sacramento de la unción, para que el Señor le fortalezca el alma espiritualmente. Y si es voluntad de Dios sanarlo, si es voluntad de Dios darle ese milagro de recobrar la salud, si es bien para su alma, Él lo hará. Pero es la preparación, la salud espiritual que tanto necesitan los enfermos. Al mismo tiempo, apreciados hermanos, pues ese sacramento de la unción de los enfermos para nuestra vida es para fortalecer el alma, fortalecernos espiritualmente, para configurarnos a Cristo que está muriendo también en la cruz. Pero hay mucha gente que pues prácticamente no quiere recibir la unción de los enfermos, o no quiere que su familiar reciba la unción de los enfermos, porque parece que es el sacramento, como voy a llamar al sacerdote, ya cuando se está muriendo el familiar, o ya cuando el familiar prácticamente está en agonía, ahí sí llamo al sacerdote. Recurramos nosotros, especialmente cuando está ese peligro, esa enfermedad grave, para nosotros tener esa disposición de que la persona pueda recibir fructuosamente el sacramento, el encuentro con el Señor, para que vaya a ese encuentro con Jesús. Es un sacramento de reconciliación en la cual las personas pues reciben el perdón de sus pecados, son fortalecidos espiritualmente. Por esto nosotros, apreciados hermanos, redescubrir ese valor del sacramento de la unción de los enfermos, también para los ancianos, para las personas que están ya bastante mayores, pues les hace muy bien fortalecerse espiritualmente con este sacramento que es de salvación, con este sacramento que nos prepara también para ese encuentro con el Señor. Ir de dos en dos, nos dice el Señor en el Evangelio, anunciar la palabra de Dios, pero sobre todo predicar la conversión. Pidamos pues al Señor que nos bendiga y que nosotros podamos perseverar cada vez más en la escucha de su palabra, meditando la palabra todos los días. Y recordemos, apreciados hermanos, nuestro deseo, en especialmente de este día domingo, de participar del encuentro con el Señor en la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay vida cristiana. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.